Hola, ¿qué tal amigos? Videotutorial número 18 del curso de patrones de diseño hechos con Java. En esta ocasión veremos el patrón de diseño de tipo comportamiento llamado método plantilla. El objetivo de este patrón de diseño es permitir que todos los objetos compartan un solo algoritmo definido por una superclase. Como vemos en la figura, el algoritmo sería un método llamado hacer que contiene diferentes métodos llamados en un orden específico. Una gran diferencia con el patrón de diseño estrategia es que el patrón de diseño de estrategia permite que varios objetos contengan distintos algoritmos, mientras que el método plantilla hace que varios objetos compartan el mismo algoritmo. Como estos objetos heredarán de una superclase, la superclase tendrá el algoritmo que compartirán los objetos, pero en cada uno de los objetos que heredan esta superclase podrá hacerse algún tipo de sobrecarga de alguno de esos métodos. Vamos a ver un ejemplo de una cuenta bancaria para ver cómo funciona este patrón de diseño. Vamos con el código. Comenzamos viendo la clase abstracta cuenta bancaria, la cual va a permitir realizar operaciones como consignar, retirar, consultar saldo y generar una auditoría. Esta clase va a ser abstracta ya que va a tener un método llamado saludar, el cual debe sobreescribir sus subclases, dependiendo de si la cuenta bancaria se administra desde un cajero automático o desde un cajero de un banco. Vamos a comenzar creando los atributos de esta cuenta, que son el número de cuenta y el saldo. Ahora creamos el método setCuenta, el cual recibe el número de la cuenta que se va a administrar. Continuamos con el método consignar, el cual recibe como parámetro un entero y aumentará el saldo de la cuenta. Previamente informará que está realizando la operación de consignar. Continuamos con el método de retirar, el cual recibe como parámetro un entero y el sistema informará que está retirando. Acá hacemos una validación de que si el saldo es menor, perdón, que si lo que va a retirar es menor o igual al saldo menos 10, que va a ser el valor mínimo que debe existir en la cuenta para poder retirar. Si lo que va a retirar es menor que el saldo menos 10, entonces puede realizar el retiro. De lo contrario, informará por pantalla que no se puede retirar ese monto. Continuamos con el método de consultar saldo. En este método informamos cuál es el saldo actual de la cuenta y seguimos con el método de auditoría, el cual informará que se está realizando un proceso con el número de cuenta previamente inscrito. Continuamos con el método saludar, el cual es abstracto y debe ser sobrescrito por las clases que hereden cuenta bancaria. Vamos a crear el método que contendrá el algoritmo para procesar una cuenta cada vez que se realiza una consignación o un retiro. Con este método, las clases hijas de cuenta bancaria ya no se van a tener que preocupar por el algoritmo que deben realizar cada vez que se consigna o se retira. Vamos a crearlo.
va a recibir el número de la cuenta, el valor a consignar o a retirar y un tipo de operación que va a realizar. Es decir, el tipo de operación va a ser consignar o retirar. Lo primero que va a hacer este algoritmo es saludar cuando el cliente se acerca. Una vez saluda, debe asignar la cuenta que vamos a procesar. Luego va a realizar la lógica de negocio donde si el tipo de transacción que va a realizar es 1, se ejecutará el método consignar. Si es 2, se ejecutará el método retirar. Y si no es ninguno de los dos, sacará un mensaje informando que la opción no es válida. Vamos a hacerlo con un switch. En caso de que sea 1, realizará consignar del valor enviado. En caso de que sea 2, realizará el método retirar del valor enviado. En caso de que no sea ninguno de los dos, informará que la opción no es válida. Y terminamos esto. Una vez ha realizado la consignación o el retiro, se podrá consultar el saldo y realizará la auditoría. Entonces este es el algoritmo que heredarán todas las clases hijas de cuenta bancaria. Vamos a crear dos clases, una de cajero, que va a ser una persona que atiende al cliente cuando va personalmente, y otro que será cajero automático, el cual será una máquina el que atiende a la persona. Veamos la clase. Comenzamos con el cajero automático. Este cajero automático es una clase que extiende a cuenta bancaria y su constructor recibirá los parámetros necesarios para realizar el proceso de consignación o retiro. Entonces recibe el string, el número de la cuenta, el valor a procesar y el tipo de proceso que va a realizar. Una vez se crea el constructor, llama al método procesar que contiene el algoritmo que acabamos de ver y le envía los parámetros. Pero recordemos que hay un método que debemos sobreescribir, el que se llama saludar. Como este es un cajero automático, lo único que hará será solicitarle al cliente que digite los datos. Entonces vamos a crear el método. Sobreescribimos el método saludar, el cual es abstracto en la clase de padre, cuenta bancaria. Aquí lo sobreescribimos y lo que hacemos es que mostramos por pantalla el mensaje de por favor ingrese los datos. Esto es todo lo que vamos a ver en la clase cajero automático. Ahora vamos a ver la clase cajero, que es una persona que atiende al cliente. Esta es la clase cajero que extiende de cuenta bancaria. En su constructor recibirá los parámetros para realizar el algoritmo de procesar. Recibe la cuenta, el valor y el tipo de transacción. Realiza el método o ejecuta el método de procesar. Vamos a sobreescribir el método saludar.
Sobrescribimos el método. En este, en este caso lo que hacemos es informar: bienvenido a su banco, ¿en qué le puedo ayudar? Ya que lo hacemos un poco más humano, es una persona. Pero vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a sobreescribir el método auditoría que vemos aquí en la clase cuenta bancaria. Veámoslo un momento nuevamente. En este método de auditoría informamos se ha procesado la cuenta y mostramos el número de cuenta. Lo que vamos a hacer aquí es sobreescribir ese método para que también se despida la persona, ya que en el método procesar no hay un llamado a ningún método que diga despedirse. Entonces en el método de auditoría, que es el último método llamado en el algoritmo de procesar, vamos a sobreescribir el método de auditoría. Aquí lo estamos sobreescribiendo. Llamamos el método de auditoría de la clase padre y le agregamos una despedida: con mucho gusto, vuelva pronto. Y vamos a ver cómo funciona este patrón de diseño. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos la clase con la que vamos a probar, prueba plantilla. Comenzamos con el método main. Y vamos a comenzar con un cajero automático. Vamos a crear el cajero automático. Le pasamos un número de cuenta. Vamos a realizar un proceso de consignación por 30 y veamos qué sucede hasta aquí. Comenzamos como siempre compilando. No tuvimos ningún error. Vamos a ejecutar prueba plantilla. Observemos cómo con solo un código del constructor del cajero automático, donde le pasamos 3 parámetros, realiza todo el algoritmo necesario para procesar la consignación. Comenzamos haciendo un saludo de máquina: por favor ingrese los datos. Informamos que la acción que está realizando es consignar. Informamos el saldo de la cuenta y la auditoría: se ha procesado la cuenta y el número de la cuenta. Vamos a agregarle otro método. Vamos a realizar nuevamente el método procesar a ese cajero y veamos qué sucede. A ese objeto sea, vamos a llamar el método procesar. Vamos a utilizar la misma cuenta y en esta ocasión vamos a retirar 10. El tipo para retiro es 2. Hagamos un salto de línea acá y veamos qué sucede. Compilamos y ejecutamos. Muy bien, esto ya lo hemos visto. Esto no lo hemos retirado, que cuando se creó el cajero automático y se consignó. Y ahora que se retira, realiza el saludo, se informa que se está retirando, informa el nuevo saldo: 30 menos 10, que fue el proceso que mandamos, es 20, y se ha procesado la cuenta. Pero ahora vamos a ver qué pasa si la persona, si se realiza el proceso pero desde un cajero normal. Vamos a ver los cambios. Hagamos un salto de línea para ver los cambios y esta vez vamos a ver un cajero.
Creemos una cuenta nueva. Consignémosle. Y también hagamos un retiro. Hagámosle un retiro de 10. Compilemos. Todo está correcto. Volvamos a ejecutar. Veamos aquí, en esta parte, cómo cambia el saludo. Bienvenido a su banco, que le puede ayudar. Pero el algoritmo del proceso como tal, que es saludar, informar el proceso, mostrar el saldo, generar la auditoría. En este caso la auditoría también se despide. Saludar nuevamente, informar el proceso, informar el saldo e informar la auditoría. Toda esta lógica, todo este algoritmo ha sido compartido por dos clases diferentes desde una clase superior. Esta es la ventaja del método plantilla, ya que todo el algoritmo está siendo compartido y algunas de sus funciones pueden ser modificadas, sobrecargadas o sobrescritas. Espero que les haya gustado este video tutorial. No olviden suscribirse. En el próximo video tutorial terminaremos el curso de patrones de diseño y espero comenzar un nuevo curso muy pronto. Muchas gracias, no olviden darle like, seguirme en Twitter y hasta una próxima. Chao.